Este es mi hospital, el Hospital General de México. Y ahora en lugar de este hospital hicieron una caja de zapatos ahí espantosa, ¿verdad? Este era un hospital muy hermoso de tiempos de don Porfirio. Bueno. Inaugurado en 1905, 5 de febrero de 1905. Ok, sale pues. Muy bien. Este terreno donde nos encontramos era parte de los jardines, bueno, de las huertas del Hospital General de México, y el Seguro Social se lo robó al Hospital General. Bueno, ok. Sí, cierto. Entonces, vamos a hablar pues de hemorragia del aparato digestivo. Es uno de los problemas, de las urgencias más frecuentes del aparato digestivo y requiere tratamiento multidisciplinario y atención inmediata, y a pesar de los avances diagnósticos sigue siendo causa de mortalidad. Ahorita cuando venía yo acá a las 2 de la tarde en nuestro hospital, llegó un paciente cirrótico en fase que estaba en el programa de esperando un hígado para trasplante, con una hemorragia masiva del aparato digestivo, y se murió en la sala de endoscopía, antes de que pudiéramos hacer nada. Entonces, sigue siendo una causa importante de mortalidad. La hemorragia digestiva es, como ustedes saben, es la expulsión de sangre que procede de alguna lesión del tracto digestivo, alguna parte del tracto digestivo. Y clásicamente se ha diagnosticado, se ha hablado de hemorragia digestiva como alta y baja. Alta sería aquella lesión localizada entre la boca y el ángulo duodeno-yeyunal o ángulo de Treitz, y baja la que se encuentra entre el ángulo de Treitz y el esfínter anal. Esas son la hemorragia digestiva. Actualmente se utiliza un término que es hemorragia del tubo digestivo medio o hemorragia de origen oscuro, y se llama oscuro porque es una lesión que no puede ser diagnosticada con los procedimientos endoscópicos tradicionales, la panendoscopía y la colonoscopía. Les diré que la hemorragia digestiva fue lo que disparó el avance de la endoscopía. El saber por qué estaba sangrando un paciente fue lo que hizo que se inventaran endoscopios cada vez mejores, de tal manera que es una de las cosas que disparó la endoscopía y su avance. La hemorragia digestiva alta se manifiesta como hematemesis, melena o rectorragia, y en algunos casos como sangre oculta o síndrome anémico. Esto no lo vamos a tratar porque esto sería parte de otras enfermedades. Aquí voy a hablar solamente de la hemorragia manifiesta. ¿Cuáles son las causas de la hemorragia del aparato digestivo? Las causas más frecuentes del esófago, y en primer lugar en hospitales como el mío, como el Hospital General de México, son las varices del esófago. Los pacientes cirróticos con hipertensión portal que se les rompen las venas del esófago ocupan en hospitales como el mío hasta el 40% de las causas. En otros países es muchísimo menos frecuente. En Estados Unidos más o menos corresponden al 15% de las causas de hemorragia. La otra causa frecuente de hemorragia del tubo digestivo alto de origen esofágico es el desgarro de Mallory-Weiss. La enfermedad de Mallory-Weiss, ustedes recuerdan que es un desgarro de la unión esofagogástrica producida por un esfuerzo violento, particularmente por un esfuerzo de vómito, y que desgarra el esófago. Úlceras, ya sea úlcera péptica o infecciosa, como las que vimos por citomegalovirus, esofagitis péptica, tumores, cuerpos extraños y quemaduras. Pero de todas las varices esofágicas y el Mallory-Weiss son las más frecuentes. En el estómago, la causa más frecuente son las gastritis agudas y las gastropatías, particularmente la gastropatía por la toma de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos. La gastropatía por AINES es una de las causas más frecuentes de hemorragia del aparato digestivo, particularmente en los pacientes mayores. La úlcera péptica, en Estados Unidos la úlcera péptica es la causa más frecuente de hemorragia del aparato digestivo. En nuestro país la úlcera péptica cada vez es menor, pero sigue siendo una causa. Las varices del estómago, tumores, malformaciones, etcétera, etcétera. Pero los dos primeros, las gastritis y las gastropatías y la úlcera péptica, y luego las úlceras y las varices gástricas, son las 4 causas más importantes de una hemorragia masiva del aparato digestivo. En el duodeno, la úlcera duodenal es la causa número 1, y en Estados Unidos la úlcera duodenal es la causa número 1 de hemorragia, por lo cual vamos a detenernos más adelante un poquito. Pero la inflamación del duodeno por parásitos como anquilostoma duodenal o la duodenitis péptica también son una causa.
los tumores duodenales, las varices duodenales, malformaciones y la hemorragia que viene del árbol biliar llamada hemobilia, también son causas de posible hemorragia duodenal. La hemorragia del intestino delgado, hemorragia de origen oscuro, se ve en algunos padecimientos como la tifoidea, pólipos, divertículos, en algunos tumores malignos, pero particularmente en nuestro país la causa frecuente de manera epidémica es cuando hay tifoidea. Recuerden que Salmonella tifi vive en las placas de Peyer del intestino delgado, muy cerca de la válvula ileocecal, en donde ulceran la mucosa y pueden provocar hemorragias importantísimas en un paciente que tiene además tifoidea. Eso es que tiene fiebre alta muy importante. En el colon, la causa más frecuente obviamente son las lesiones rectales y anales, especialmente la enfermedad hemorroidal. Recuerden que todos los adultos tienen o tenemos hemorroides, ¿sí?, que es parte de la evolución. Cuando el hombre, que era un animal de 4 patas, se convirtió en un animal de 2 patas, esas venas del esfínter anal sin válvulas se quedaron sin protección y son las que provocan las hemorroides, que son normales en todos los adultos. Algunos les molestan, a otros no, ¿verdad? Pero también fístulas o fisuras. En niños y en otros pacientes, los pólipos son una causa relativamente frecuente, igual que la enfermedad diverticular. Pero me detengo en tumores malignos. Los tumores malignos son una causa bastante frecuente de hemorragia del aparato digestivo bajo. Muy frecuente. Habitualmente no es una hemorragia masiva, pero es una hemorragia manifiesta que hay que estudiar. Todo paciente que tiene rectorragia hay que estudiarlo. Algunas parasitosis, infecciones y la enfermedad inflamatoria intestinal, como la enfermedad de Cusi o el Crohn, son también capaces de provocar hemorragia digestiva en colon y recto. En tubo digestivo alto podemos dividir la hemorragia utilizando otra clasificación en hemorragia no varicosa o no varicial, en donde la úlcera péptica y las gastritis ocupan el lugar número 1, y la varicosa, en donde las varices del esófago y o del estómago o la gastropatía hipertensiva portal son la causa más común, particularmente en el paciente con cirrosis hepática. En tubo digestivo bajo, en niños y jóvenes, las causas pueden ser fisuras anales o hemorroides que pueden presentarse desde los 15, 16 años, o pólipos y poliposis. Yo les mostré hace rato una poliposis familiar que se puede manifestar como hemorragia. Y en adultos y ancianos, enfermedad hemorroidal es la causa más frecuente, pero eso no quiere decir que no puedan tener un cáncer de colon y recto. Hemos visto en nuestra institución pacientes operados de hemorroides por rectorragia, tenían hemorroides, se las quitaron, pero lo que estaba sangrando no eran las hemorroides, era un tumor de recto unos cuantos centímetros más allá, que si lo han revisado bien, con una colonoscopia lo hubieran visto. Y muchas veces, recuerden ustedes, el cáncer de recto está al alcance del dedo. Entonces, un tacto rectal no se le niega a nadie, ¿sí?, y menos un buen amigo, ¿verdad? Muy bien, enfermedad diverticular, angiodisplasias, etcétera, ¿verdad? Muy bien. Clínicamente, el paciente puede tener hematemesis, puede tener sangre fresco digerida, puede vomitar, puede tener melena o enterorragia, hematoquesia, cuando arroja sangre rectal. Pero también puede tener hemorragia aguda. Y al paciente que tiene una hemorragia digestiva, bueno, le hacemos un interrogatorio de exploración física, exámenes de laboratorio y luego una endoscopía, que es el procedimiento de elección, porque no solamente es diagnóstico y terapéutico. También se pueden hacer gamografías o arteriografías selectivas y les voy a mostrar ahorita todo lo que se puede hacer. Entonces, un paciente que llega con hemorragia digestiva alta, lo primero que se le hace cuando llega a nuestra institución, inclusive al consultorio, es pasarle una sonda nasogástrica. Una sonda nasogástrica nos va a permitir vaciar el estómago para la endoscopía y darnos cuenta si el paciente tiene expulsión, tiene por la sonda sangre fresca o sangre digerida, y de eso va a depender gran parte del tratamiento. La endoscopía, si nosotros la hacemos antes de 12 horas, vamos a encontrar hasta en el 41% de los casos la hemorragia activa, aguda, hasta en el 41% de los casos. No se les olvide ese número que es en nuestro país muy especial, ¿verdad? Endoscopía tubo digestivo alto. Y entonces, ¿cómo podemos saber que un paciente con hemorragia digestiva es un paciente con una enfermedad grave,
Hay criterios de gravedad que son clínicos y criterios que son endoscópicos. Clínicos, ¿qué se les ocurre que podría ser? El shock, exactamente, eso es lo más importante, el criterio de inestabilidad hemodinámica o el estado de shock. Y endoscópicos ahorita hablamos. Entonces, ¿qué es lo clínico? Primero, vamos a ver como criterio clínicos valorar la magnitud de la hemorragia, de los cuales la inestabilidad hemodinámica o el estado de choque o de prechoque son los más importantes. ¿Qué otro factor clínico es importante? La persistencia o la recurrencia de la hemorragia. No es lo mismo un paciente que vomitó sangre hace 2 horas y sigue vomitando sangre, o aquel paciente que tiene 3 días vomitando sangre y que primero pensaba que se le iba a quitar solo, que eran evacuaciones negras porque había comido zapote y que luego vomitó un poquito como pozos de sangre. Pues eso no es sangre, o se me va a quitar solo, ¿verdad? Lo típico de los mexicanos. O un paciente que ha tenido 5 hematemesis en los últimos 6 años, ¿verdad? O 7 años, perdón, o 5 o 6 días, etcétera, recurrencia. Y tercero, valorar la magnitud de la pérdida. Eso es difícil porque la sangre, por ejemplo, cuando cae un excusado, pues se llena, parece ser que lo atropelló el metro, ¿verdad? La sangre es, como buena señora, es muy escandalosa. Y además el paciente no vomita toda la sangre, también vomita la sopa de letras y los tlacoyos que se comió. Y gran parte de la sangre está en el tubo digestivo, pues en la fábrica de moronga, ¿no? De tal manera que estos criterios de magnitud son orientadores. Otros factores importantes es la hemorragia activa en el internamiento. Cuando el paciente llega al hospital, le pasamos una sonda nasogástrica y sangre fresca, ese es un criterio de gravedad, un criterio de magnitud, de hemorragia importante. Muy importante la edad, no es lo mismo un paciente de 40 años con hemorragia digestiva a un paciente de 80. El paciente de 40 va a soportar mejor la hipoxia, sus riñones, su corazón, su hígado y su cerebro van a soportar mejor que el otro paciente. Y no es lo mismo una hemorragia en un paciente normal a un paciente diabético, hipertenso, etcétera, 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 con comorbilidad, enfermo de la mente, americanista, etcétera, etcétera. Muy bien. Recuerden ustedes que lo que más nos importa es el choque hipovolémico, que el volumen circulante de sangre corresponde al 7% del peso corporal, y que el paciente con choque puede tener todavía la tensión arterial normal, pero se empiezan a descargar a una serie de factores, hay vasoconstricción y taquicardia, el paciente ya está pálido, sin embargo, aparentemente tiene una tensión arterial normal. Después, el paciente empieza a tener diaforesis, palidez, cianosis. Y una vez establecido el choque no es solamente la pérdida de un líquido circulante, es la pérdida de un tejido. Estamos perdiendo un tejido vivo, de tal manera que hay cambios celulares muy importantes, del metabolismo aeróbico al anaeróbico, hay acidosis, alteraciones de la membrana, etcétera, 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 y eso puede llevar en muchos casos a un choque irreversible, de tal manera que tenemos que evitar que el paciente llegue al choque irreversible. Y la hemorragia se clasifica según la Sociedad Norteamericana del Comité de Trauma en 4 grados, en donde ustedes observan cómo la pérdida de sangre va de 750 mililitros a 2000, de 1, 2, 3, 4, 750, 1500, 2000, etcétera. Y conforme avanza la pérdida de sangre en porcentaje, va aumentando la frecuencia cardíaca hasta más de 140, que nos habla ya de un choque grado 4. La presión arterial disminuye desde el estado 2, desde más de 750, la frecuencia respiratoria se va acelerando, tratando de compensar la hipoxia, y el gasto urinario va disminuyendo, algo muy importante, y finalmente el estado mental va empeorando, clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4, me parece que Peña Nieto está en clase 3, ¿verdad? Y Cuadri en 4. Ya saben por qué Cuadri trae una combi, ¿no? Porque ahí va a transportar a todos los que van a votar por él. Bueno, ok. El tratamiento. ¿Cuándo transfundir un paciente? Bueno, cuando la pérdida de sangre exceda el 30% del volumen o cuando el paciente no responde en 4 horas a 2 litros de soluciones cristaloides.
En ese momento hay que transfundir al paciente. Recuerden que la transfusión sanguínea en nuestro país, bueno, en todos los países es difícil, cuesta trabajo conseguir sangre. Ya no es como antes que se vendía la sangre y se transmitía la hepatitis C, ¿verdad? Eso era lo que se hacía hace algunos años. Actualmente la sangre tiene que ser regalada teóricamente, pero no estamos poniendo, la sangre no es un medicamento, es un tejido vivo. La sangre es un trasplante de órganos. De tal manera que tenemos que utilizarla con toda la premura, pero además con todas las precauciones posibles. Entonces, cuando el paciente llega, ¿qué le hacemos? Lo estabilizamos con una vía aérea permeable, con vías venosas permeables, toma de muestras para laboratorio, y empezamos a reponer en volumen con lo que tenemos, ¿sí? Con lo que tenemos, soluciones cristaloides, de preferencia hipertónicas, sustitutos del plasma, y si es necesario después de unas horas, una transfusión sanguínea. Y le ponemos al paciente un catéter de presión venosa central y una sonda de Foley para controlar y medir la diuresis. Eso es indispensable todo paciente con una hemorragia del aparato digestivo. Y luego podemos darle medicamentos, dependiendo de lo que se trate. Si es un paciente que pensamos que es un ulceroso, con una gastropatía o con gastritis, le damos un inhibidor inhibidor de bomba de protones, un prazol, omeprazol, si tenemos, o alguna otra cosa. Si el paciente tiene una coagulopatía, pues le podemos poner plasma fresco. Si tiene hipertensión portal, le podemos poner un medicamento vasoactivo como la octreotida, la vasopretina o la terlipresina, el gliberase, que es lo mejor que tenemos en nuestro país. Además tenemos solamente octreotida y gliberase, que sirve para la hipertensión portal. El gliberase o terlipresina se dan 2 ampolletas, 2 miligramos iniciales en la vena, y luego 1 o 2 miligramos cada 4 a 6 horas hasta el control de la hemorragia o tratamiento endoscópico. Simplemente el tratamiento de terlipresina para un paciente con varices sangrando logra controlar la hemorragia hasta en la tercera parte de los casos, de tal manera que es un medicamento que tenemos que acordarnos de él, porque pues todos nosotros podemos tener pacientes con varices sangrando, pues mientras se trasladan a un hospital o se les hace una endoscopía, la terlipresina es un extraordinario tratamiento. Y una vez que el paciente se estabiliza, le hacemos la endoscopía terapéutica, endoscopía digestiva alta, y vamos a hablar de algunos aspectos particulares. Primero, de la causa más frecuente en Estados Unidos, que es la úlcera péptica. La úlcera péptica que ocupa más del 50% de los casos de hemorragia digestiva en Estados Unidos, particularmente por la gran cantidad de pacientes que toman antiinflamatorios no esteroideos, que como ustedes saben es una de las causas de la úlcera péptica. La úlcera duodenal se ve 2 veces más que la úlcera gástrica, y se calcula que en los Estados Unidos hay de 50 a 150 casos por cada 10,000 internamientos al año, y se autolimita en el 80% de los casos, pero sigue teniendo una mortalidad de hasta el 10% en los grupos de alto riesgo, ancianos, hipertensos, infartados, etcétera, etcétera, etcétera. Y endoscópicamente se clasifica la úlcera péptica que ha sangrado utilizando la clasificación de Forest Lane, en donde la hemorragia 1A es la hemorragia pulsátil, cuando vemos el chorro de sangre pulsando. La 1B es cuando la sangre brota, hemorragia pulsátil. Esas dos son hemorragias activas. La 2A es cuando se ve la arterita, el vaso visible. La 2A. La 2B es cuando se ve un coágulo pegado, adherido a la lesión. La 2C es una pigmentación de la lesión, y la 3 es fase limpia. Las 4 primeras, 1A, 1B, 2A y 2B, requieren un tratamiento endoscópico de inmediato. El vaso visible, el vaso visible, es una arterita habitualmente que está en la úlcera, y que tiene una especie de pseudoaneurisma que se rompe, y entonces cuando ustedes ven la úlcera, ven la bolita roja. Otras veces ven esto, es una úlcera, aquí está la úlcera, y aquí está el chorro de sangre. ¿Lo ven? ¿Sí? De un lado al otro, el chorro de sangre. O de aquí, ahí se ve el chorro de sangre, ahí se ve el chorrito de sangre, 1A. O a veces, aquí se ve el chorro de sangre, y este es el vaso visible.
este o este. Este es el vasito visible. Y este es un coágulo pegado, un coágulo adherido. Entonces son estigmas mayores de hemorragia digestiva. Aquí tenemos un vaso visible, otro, es de lo más frecuente, otro, un coágulo adherido y sangre brotando por un lado de una úlcera. Estos son factores de hemorragia. Muy bien, esta es una úlcera pigmentada, una 2E, y esta es una úlcera limpia. Algunos pacientes tienen cosas raras, por ejemplo, este caso lo traigo porque me impactó mucho, un chamaquito de 7 años con una enfermedad que se llama nevo azul. Es una malformación congénita en la cual los pacientes tienen nevos, como su nombre lo indica, en todo el cuerpo, pero también en el tubo digestivo. Y entonces tenían junto al píloro este nevo azul, en la parte de arriba, junto al hiato, este nevo azul doble, en el intestino delgado este nevo azul, le vimos como unos 25 hasta donde llegó el endoscopio, 25, y pues como son lesiones vasculares, pues hay que inyectarles, hay que ponerles electrocoagulación, pero lo más probable es que este niño se muera de una hemorragia digestiva. Entonces por eso lo traje, porque bueno, está feo. Y a veces hay varices del duodeno, por ejemplo aquí tenemos varices duodenales, ¿las ven? Y aquí está una varice duodenal sangrando. En un caso de pancreatitis crónica, aquí está el páncreas todo dañado, y aquí está una varice duodenal sangrando. Antes de pasar al tratamiento endoscópico, vamos a hablar un poquito de la hemorragia de origen oscuro. Es aquella hemorragia en que está ni en el escolon ni en el estómago, sino en el intestino delgado. Y entonces, para averiguar dónde está, se utilizan radiología intervencionista de preferencia, gammagrafía, endoscopía con cápsula o enteroscopía, y finalmente, en algunos casos, endoscopía transoperatoria. Aquí tenemos, donde se observa la flecha, una arteria que por cierto está dañada, como ustedes ven, está muy adelgazada en esta zona de aquí, tiene arteriosclerosis en el intestino delgado, y aquí se ven los chorros de la sangre que está en el intestino delgado. Esta es una angiografía por sustracción. Aquí se observa el catéter que llega hasta la arteria, es una de las arterias yeyunales, y aquí donde están las flechitas son sangraditos. Aquí está el intestino dibujado muy bonito, son sangraditos. A estos casos el radiólogo puede inyectar directamente a las arterias coágulo del mismo paciente para intentar detener la hemorragia. Y esta es una gammagrafía, se le ponen al paciente eritrocitos marcados con hierro radioactivo y se observan aquí hemorragia en el intestino delgado y acá hemorragia en la fosa ilíaca derecha. Esta es la vejiga eliminando la sustancia. La cápsula endoscópica, aquí tenemos la primera cápsula, la primera que hubo, la que les mostré antes, y esta es la cápsula nueva. Hay unas que se ve un solo lado y hay otras que se ven dos lados, y hay 4 compañías que fabrican cápsulas, y entonces el paciente se traga su cápsula. Si la hemorragia no es tan importante, tiene unas antenas en la pared y utiliza un aparato para captar las imágenes, y al otro día el médico revisa las imágenes y puede encontrar telangiectasias como esta, hemorragia activa como esta, en un paciente con endoscopías prematuras previas, con sangre fresca y antiodisplasia en el yeyuno. ¿Cuál es el problema? Que no sabemos exactamente dónde está la hemorragia. Sabemos que está sangrando en el intestino delgado, pero son 6 metros. Entonces, para saber qué es lo que estamos haciendo y qué le podemos hacer con una cápsula, nada, solamente diagnóstico. De tal manera que por eso es que la cápsula ahora se está utilizando más el enteroscopio de doble balón. Aquí está un enteroscopio con un balón aquí y otro balón acá, y esto que se llama sobretubo, y un sistema que va inflando un balón y luego el otro. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Se infla el balón, luego se aproxima el otro, se infla el otro balón y luego se va jalando y se va arremangando el intestino sobre el endoscopio para poderlo ir viendo. La enteroscopía logra ver pues prácticamente el 80% del intestino delgado de arriba abajo y el otro 80% de abajo arriba, de tal manera que utilizando ambos accesos, primero uno y luego el otro, se logra ver todo el intestino delgado, particularmente para hemorragia de origen oscuro. Esta es la inserción por vía anal.
Y estas son las imágenes, ya se las habíamos mostrado. Aquí está el intestino delgado y aquí se ven las imágenes. Hace poco vimos un caso muy interesante que tenía úlceras del intestino delgado por antiinflamatorios no esteroideos, úlceras por AINES en el intestino delgado. Así que aguas con sus aspirinas porque le dan también en la torre a otras partes. En tubo digestivo bajo, causas frecuentes, tumores del ciego. Este es un adenocarcinoma del ciego o otro tipo de tumores del ciego. Cuidado con ellos. Esta es una úlcera colónica que no supe nunca la causa, pero que estaba echando gotita tras gotita, tras gotita, tras gotita. Bueno, aquí está el tratamiento. Y aquí hay otra úlcera colónica en una enfermedad de Crohn, sangrando de manera activa. Bueno, aquí está el Golden Probe haciéndole tratamiento. Muy bien. Aquí vamos con el diagnóstico, hasta aquí vamos con el diagnóstico de la enfermedad ulcerosa, de la hemorragia del aparato digestivo. Pero como les decía, el diagnóstico no solamente, la endoscopía no solamente da diagnóstico, sino tiene que dar tratamiento endoscópico. Y el tratamiento de la hemorragia digestiva por endoscopía tiene 4 modalidades: el tratamiento tópico, el tratamiento térmico, el mecánico y la inyección de sustancias. Vamos a hablar de ellas. El tratamiento tópico es la aspersión de alguna sustancia vasoactiva. Particularmente en nuestro país se ha utilizado formol diluido. En otros países se utilizan factores de coagulación, fibrina, etcétera, etcétera. Es un tratamiento que no tiene tanta utilidad porque solamente se utiliza para lesiones de tipo difuso. Sin embargo, actualmente hay en un congreso recientemente observé una sustancia que está sangrando una úlcera activamente, le echan la sustancia e inmediatamente detiene la hemorragia. Y en la demostración de laboratorio, en un animal de experimentación, en un conejo, le abren el tórax, le hacen un agujero al corazón con un picayelo, sale el chorro, le echan la sustancia y se detiene la hemorragia instantáneamente. Así que algún día tendremos ese spray maravilloso, se llama TC42, quién sabe qué, no sé, pero está hecho en Hong Kong, ¿sí? Estudiado por el doctor Chingon. Bueno, entonces, esto probablemente sea lo que sucede. En nuestro país lo que hemos utilizado es formol diluido. Los métodos que más se utilizan son los métodos térmicos. El método más térmicos pueden ser la electrocoagulación, que tiene que ser de preferencia bipolar o multipolar, la sonda térmica o sonda caliente o heater proof, la coagulación monopolar en argón plasma o el rayo láser. El rayo láser, les adelantaré que el rayo láser que se utiliza para hemorragia digestiva es el de neodimio YAG. Se utilizó un tiempo y actualmente no se utiliza porque tiene un costo muy elevado. La pura instalación cuesta varios miles de dólares y el aparatito cuesta más de $100,000 el puro catéter. De tal manera que es un procedimiento muy caro y que ha sido sustituido por otro tipo de procedimientos muchísimo más baratos y con el mismo éxito. En nuestro hospital tenemos los siguientes equipos. Tenemos el inyector coagulador bipolar llamado Gold Proof. Adivinen de qué tiene la punta. El Gold Proof. Brujo de oro, claro. Así, el oro transmite muy bien la corriente eléctrica. Entonces, así que si quieren ponerle corriente eléctrica a su suegra en los aretes, imagínense cómo le truenan, cómo le dejan la cara, como el Bester, ¿verdad? Sí, bueno. Ok, entonces aquí está la punta, que es un catéter cubierto. Chin. Por estar hablando mal del Bester, ya me llegó una maldición de la pinche bruja. Bueno, aquí está el Gold Proof, es un catéter de oro que quema las lesiones, pero además este aparato tiene un inyector, entonces podemos hacer 2 métodos. Actualmente se recomienda que para el tratamiento endoscópico de una hemorragia del aparato digestivo se utilicen de manera simultánea 2 métodos, un método térmico y un método de inyección. Eso es lo mejor para evitar las recurrencias. El otro equipo que se utiliza con cierta frecuencia es el equipo de sonda caliente, el llamado heater proof. El heater proof es un aparato que tiene una cubierta de teflón y una punta de aluminio.
y entonces esta sonda caliente se coloca sobre la lesión, se apachurra la lesión, se plancha la lesión y se aprieta el botón y entonces calienta a alta temperatura y plancha las lesiones y eso logra controlar la hemorragia. Y como es aluminio no se pega y entonces no levanta el pedacito de tejido, de tal manera que es un procedimiento muy útil. Provoca un calor de mayor de 250 grados centígrados, pero en una zona muy pequeñita, provoca una coagulación coactiva. Y logra unos resultados de hemostasia hasta en el 93% de los casos, con un índice de hemorragia del 17 al 22%. Por ese índice de hemorragia es que se recomienda que antes del Hitterproof o después del Hitterproof se inyecte la lesión o se le ponga otro método, etcétera, etcétera. Se utilizan de preferencia dos métodos para evitar que el paciente tenga una recurrencia o un resangrado. El equipo de argón plasma es un equipo muy utilizado. Aquí tenemos dos fuentes. Esta es la fuente original que teníamos de argón plasma y esta es la fuente que tenemos actualmente. Son, como ustedes ven, cada vez es más pequeñita. Es una coagulación monopolar pero sin contacto. Eso es, avienta la corriente lejos del endoscopio. Y entonces aquí está el primer paciente que tuve. Es una pechuga de pollo. Y aquí le estamos quemando. El color rojo es el gas argón y esta es la quemadura que provoca. Término medio, bien cocido. Entonces, esto permite una quemadura de unos 1 o 2 milímetros de profundidad, de tal manera que solamente lesiones superficiales las puede controlar muy bien. El argón plasma es un sistema maravilloso y normalmente se utiliza con mucha frecuencia. Aquí tenemos argón plasma, ahorita viene. Ahí está el argón plasma, como ustedes ven, coagula desde lejos, sin tocar la lesión. Esto nos permite, pues, hacer una coagulación y impedir que se venga el pedacito de tejido. Yo puse en mi carro uno de esos, y cuando se me atraviesa un pecero, le quemo un huevo, le aviento un rayo de esos, ¿no? Aquí tenemos una úlcera, ahí está la úlcera, y sin contacto, desde lejos, estamos quemando toda la lesión. Este es un divertículo del colon sangrando activamente. Es raro que se vea un divertículo sangrando activamente, pero en ese caso se vio. Y entonces el argón plasma nos permite, en el sitio donde está sangrando, echarle la quemadura, quemar donde está la arteria, quemar dentro del divertículo, y eso controla la hemorragia sin necesidad de un tratamiento quirúrgico. Este es un cáncer gástrico que estaba sangrando en capa y como ustedes ven, pues está siendo quemado por el argón plasma. Una de las patologías que se ven con cierta frecuencia en nuestro país son las telangiectasias del recto, la llamada proctitis actínica. Esa se ve a las pacientes operadas de cáncer, radiadas de cáncer cervicuterino, y entonces desarrollan lesiones vasculares como esas que observan ahí, que sangran y son un auténtico sacrificio. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues las quemamos con argón plasma. En varias sesiones, todas las zonas sangrantes se van quemando, se va destruyendo la lesión y pues en 4 o 5 sesiones logramos controlar la hemorragia. Antes se utilizaban apósitos de formol colocados dentro del recto de la paciente, pero imagínense lo que arde en el recto de un paciente, algo como formol. En cambio esto se hace con el paciente sedado y nos permite controlar las telangiectasias. Este es un caso muy interesante. Es un pacientito al que mi residente le quitó un pólipo. Ahorita se va a ver. Ahí está el pólipo. Ahí está, abajo se ve el asa de polipectomía. Ya le cortó el pólipo. Pero dejó el pedículo. Te digo, ay, muchacho, ¿cómo eres güey? Ven, te voy a enseñar cómo lo hace el maestro. Y entonces le quité el pedículo y vean qué padre. Como hay un poquito de luz no se alcanza a ver bien. Pero vean, ahí está quitando el pedículo. Una polipectomía perfecta, ¿sí? Para que no
para que vean cómo lo hace el maestro. ¿Y qué pasa cuando el maestro anda de hocicón? Ahorita van a ver. Ahí va. A ver, la hemorragia. Ahí está una arteriota. Miren. Ay, mamacita, ¿verdad? Se le cayeron los chones, no al paciente, sino a mí. Entonces le inyecté adrenalina. Ahí se ve cómo se está inyectando adrenalina. Y como la adrenalina, el efecto vasoconstrictor, de inmediato se pone el tejido blanco. Ya dejó de sangrar. Y entonces luego pues, le pusimos argonplasma, ¿verdad? Para poder controlar esa hemorragia. Pues esto es para que no ande uno de hablador, ¿verdad? Sí, uno de mis maestros, el doctor, miembro de la academia, que ya murió afortunadamente, que ya murió hace algunos años, un día estábamos pasando visita en el hospital y le presenté un caso. Mire, le presento usted al señor tal con una hernia inguinal reproducida. Entonces, a ver, enséñame. Era un señor muy brusco. A ver, enséñame. Ya le enseñó la ingle. Y yo nomás, ¿quién fue el pendejo que te operó eso? Usted, doctor. Así que aguas con lo que uno dice, ¿eh? Bueno, el láser, como decíamos, tiene muchos usos en medicina, pero no requiere contacto y sus resultados son similares que los otros procedimientos. Pero el costo ha hecho que el láser ya no se utilice. Se utiliza, por ejemplo, en bronquios para destapar bronquios y cosas así. Pero en aparato digestivo, prácticamente el neodimio YAG ni el dióxido de carbono en láser se utilizan. ¿Qué otro tratamiento utilizamos? El tratamiento mecánico. El tratamiento mecánico, particularmente la ligadura a las varices esofágicas o a la aplicación de grapas o clips. La ligadura a las varices esofágicas es un procedimiento que ha sustituido a las antiguas ondas de Schoenstatt-Blackmore, aquellas ondas de compresión que se le ponían al paciente para controlar la hemorragia. Seguimos utilizando. Cuando no podemos hacer el tratamiento endoscópico, o cuando el paciente llega a las 4 de la mañana y no hay endoscopista a la mano, y es un paciente cirrótico sangrando de manera masiva, a ese paciente hay que ponerle una sonda de balones por un tiempo corto, porque eso le va a salvar la vida. Igual que el agua me la salva a mí. La ligadura de varices esofágicas, aquí hay una varice. Esta es una varice esofágica, esta. Ven ustedes cómo tiene varice sobre varice. Esto se llama varice sobre varice. Estas están a punto de reventarse y esta ya está ligada. Entonces, ¿cómo se hace la ligadura? Bueno, se localiza la varice, en el endoscopio se pone un capuchón de plástico, se chupa la varice por dentro y el capuchón trae unas liguitas, trae 4, 6 o 10 ligas, y entonces con una cremallera se da vuelta y se suelta la liguita y va estrangulando las varices. Aquí está la varice ya estrangulada, aquí está la liguita, aquí está la otra liguita, y estos son los hilos con los que se disparan las varices. Y así quedan. La última liga siempre es de color amarillo o azul. Y al cabo de unas 2 semanas, esto ya se trombosó, se cae la varice y quedan unas zonas ulceradas. Otro método que utilizamos es los clips, las grapas, los endoclips o hemoclips. Los hemoclips requieren una pinza especial y el problema para hospitales como el mío, Hospital General de México, un hospital privado de todo, es que cada una de estas grapas vale más de 2,000 pesos. Pues con esta pinza y este aparatito se localiza la lesión y se engrapa. Aquí les engrapamos un Mallory base y aquí una úlcera, aquí viene la pinza abierta y con un sistema de cremallera se deja la pinza amarrada. Y aquí tenemos una ulcerita con un vaso visible y ahí va la grapita. Eso es. Ahora ya hay aparatitos con grapas de 3 patas o coronas, un aparatito que se pone fuera del endoscopio, se ve la lesión y se avienta la corona, no más que si una grapa normal vale 2,500 pesos, una grapa de corona vale como 5,000, híjole, ¿verdad? Como que cada vez que muerde uno 5,000 pesos, que está grueso, ¿no? Muy bien, la terapia de inyección es de las más utilizadas porque es la más barata. Un inyector vale 250, 300 pesos, más como $40, pero son desechables y los utilizamos como unos 10 veces en el hospital, ¿verdad? Entonces, se puede inyectar adrenalina, solución salina,
polidodecanol, alcohol absoluto, adhesivos, en fin, y el efecto depende de la sustancia. Y como ustedes ven, logra una hemostasia de más del 90% con una recurrencia del 22%. Normalmente, en toda hemorragia digestiva, lo que hacemos a las lesiones es, primero les inyectamos y luego les hacemos un método térmico o una grapa. Es como manejamos actualmente las lesiones. Aquí tenemos una úlcera con un vaso sangrante, aquí está el chorro, y a esta le inyectamos alcohol absoluto. Aquí tenemos unas varices del esófago, y primero les inyectamos polidodecanol, y ya que estuvo controlada la hemorragia, las ligamos. Y este es el doctor Neil Shohendra. Neil Shohendra es un médico indonesio, y estas son varices del fondo del estómago. ¿Sí? Entonces, a las varices del fondo del estómago se les inyecta cianocrilato, como ustedes ven, está sangrando a chorros. El cianocrilato se combina con lipiodol para que sea radiopaco, y entonces se clava en la aguja y se inyecta la sustancia. Ustedes observan aquí cómo esto negro es el lipiodol. En cuanto entra en contacto la sustancia con la sangre, se solidifica. Le estamos inyectando cola loca a las varices, y se hace una cosa como esta. ¿Sí? Van a ver ustedes, esta es una gran varices del estómago, y aquí hay más. Ahorita Shohendra le va a poner más. Como ustedes ven, es indonesio, igual que un médico en mi hospital que es indionesio. Aquí está la inyección, mire. Esto lo hacemos todos los días en el hospital, bueno, como 2 o 3 veces por semana en el hospital. El problema es que el paciente tiene que comprar su cianocrilato, pero bueno, no cuesta tan caro. No es cola loca, se llama histoacril. Entonces, este es el procedimiento de elección para las varices del fondo del estómago. ¿Y qué creen? En Estados Unidos no está autorizado. Todos los norteamericanos, las varices del estómago o les ponen ligadura, o les rezan a San Cucufato, o no sé qué hacen, pero no tienen autorizado este procedimiento, que en todo el mundo es de elección. Ya ve que los norteamericanos son muy inteligentes. Muy bien, ya terminamos el aspecto endoscópico y nos quedan algunos minutos. Entonces hablaremos finalmente cuando la hemorragia digestiva no se controla por endoscopía, cuando hay recurrencia temprana. En ese caso podemos utilizar 2 métodos. Uno de ellos es la radiología intervencionista. Esto consiste, como ustedes saben, en tratar la hemorragia a partir de la arteria. Y la otra, pues el procedimiento quirúrgico, ¿verdad? De tal manera que la radiología intervencionista consiste en la angiografía selectiva, en meter un catéter a través de la arteria femoral hasta la arteria sangrante, puede ser la coronaria estomáquica, la mesentérica, las arterias cólicas, las yeyunales, encontrar la zona de la hemorragia e inyectarle al paciente coágulo, gelfuam, adrenalina o pequeños pedacitos de metal, le llaman coils, como los coils de metal, y eso logra controlar la hemorragia en un porcentaje importante de los casos. Por supuesto que tiene un riesgo. Al inyectar la arteria, dejamos parte del territorio sin vascularidad, entonces existe algún riesgo. Por lo tal, la hemorragia tiene que ser muy, muy selectiva y muy cercana al sitio del sangrado, porque si lo hacemos más atrás, dejamos una zona amplia sin hemorragia. Y el otro procedimiento que podemos utilizar es la cirugía. La cirugía está indicada cuando hay una hemorragia torrencial, ya no masiva, ya torrencial, más allá del IVA, ¿verdad? Donde observamos la salida de sangre de un vaso de tal magnitud que impide la observación de la lesión, inunda rápidamente el campo visual. He visto arterias, he visto veces que entro y veo el chorro de sangre de la arteria coronaria estomáquica y no hay manera de hacerle nada más que sacar el endoscopio y llevar al paciente al quirófano, dormirlo y abrirle la panza, porque si no se vacía. Y entonces se liga la arteria. Esto sucede cuando suceden 3 arterias que se abren. Primero, la coronaria estomáquica. Segundo, la arteria gastroduodenal, o tercero, la pancreaticoduodenal. Arriba, en las úlceras gástricas, particularmente las úlceras gástricas úlceras gástricas en la porción vertical de la incisura. La arteria gastroduodenal pasa inmediatamente por detrás del duodeno, del bulbo duodenal, y la úlcera duodenal la puede agujerar, igual que la pancreaticoduodenal, pero más bien la gastroduodenal. Como ustedes saben, el 80% de los eventos de hemorragia digestiva se resuelven de manera espontánea.
Y otro número importante, más o menos el 90% del 20% que quedó, se resuelven por endoscopía. Y el resto tienen que llegar o radiología intervencionista y finalmente la cirugía. El paciente con hemorragia hay que operarlo oportunamente, no cuando está boqueando, ¿sí? No hay que llamar al cirujano cuando sea última solución, cuando el paciente ya tiene trastornos metabólicos, coagulopatía por consumo, etcétera, etcétera, cuando está en choque irreversible. Hay que atenderlo cuando se encuentre todavía en condiciones adecuadas para ser atendido. Entonces, la cirugía se utiliza en lesiones crónicas, callosas, rígidas, con tejidos escleróticos, cuando no se pueda controlar la hemorragia, cuando es una lesión torrencial, ya lo habíamos dicho, o cuando es una hemorragia de origen oscuro, o cuando hay hemorragia y perforación simultánea de una úlcera péptica, lo cual afortunadamente es muy raro. ¿Y cuándo hay que operar al paciente? Pues hay que operarlo rápido si el paciente es más grave, si el paciente está anciano, si ha tenido un infarto, si es diabético, etcétera. Al revés, dicen, ay caray, si el paciente es joven va a aguantar la cirugía, pues el paciente joven aguanta la hemorragia y el viejito no. Entonces al viejito hay que operarlo lo más pronto que se pueda. También hay que operar al paciente que tenga algún tipo sanguíneo raro, un AB negativo, o hay dificultad para la tracción sanguínea, cuando faltan recursos de tercer nivel, o por factores personales, ¿verdad? Hay personas que no admiten la sangre por cuestiones religiosas, y esos pacientes, pues, a lo mejor es mejor operarlos antes que requieran una transfusión, ¿verdad? Aunque ahí el médico, pues, tiene la posibilidad de decir, si usted por su religión no se deja transfundir, yo por mi religión no lo puedo operar, ¿verdad? Tengo una religión que me impide operar a los que no se dejan transfundir. Muy bien. Y entonces, lo primero que hacemos es controlar la hemorragia, ligamos el vaso o el pedículo sangrante, y si el paciente está bien, podemos hacer una gastrectomía, una vaguectomía, en fin, lo que sea. Y en algunos casos hay que utilizar lo que se llama endoscopía transoperatoria. La endoscopía transoperatoria es un procedimiento en el cual al paciente se le abre la barriga y durante la operación el cirujano le hace un orificio en el intestino y se mete el endoscopio y se va guiando para localizar el sitio de la lesión y no estar pues abriendo el intestino a ver dónde está sangrando, porque en ocasiones esto cuesta mucho trabajo, endoscopía transoperatoria. Finalmente, bueno, la verdad es que nosotros los cirujanos, yo soy endoscopista y cirujano, y cuando el endoscopista que no es cirujano no puede, nosotros los cirujanos decimos, no le den vuelta, si no pueden, pues yo sí puedo, ¿verdad? Es cierto. Bueno, ok, eso sería el tema que le estoy dando en lugar del doctor Abdo, seguramente él lo traía mejor que yo, pero bueno, finalmente para no quedar fuera de ninguno de los temas y que no pierdan una hora, porque si no era esperar hasta el siguiente ponente. Pues muchas gracias por su atención. Y en Estados Unidos la úlcera duodenal es la causa número 1 de hemorragia, por lo cual vamos a detenernos más adelante un poquito. Pero la inflamación del duodeno por parásitos como anquilostoma duodenal o la duodenitis péptica también son una causa. Los tumores duodenales, las varices duodenales, malformaciones y la hemorragia que viene del árbol biliar llamada hemobilia también son causas de posible hemorragia duodenal. La hemorragia del intestino delgado, hemorragia de origen oscuro, se ve en algunos padecimientos como la tifoidea, pólipos, divertículos, en algunos tumores malignos, pero particularmente en nuestro país la causa frecuente de manera epidémica es cuando hay tifoidea. Recuerden que Salmonella typhi vive en las placas de Peyer del intestino delgado, muy cerca de la válvula ileocecal, en donde ulceran la mucosa y pueden provocar hemorragias importantísimas en un paciente que tiene además tifoidea. Eso es que tiene fiebre alta muy importante. En el colon, la causa más frecuente obviamente son la lesión con una hemorragia masiva del aparato digestivo, y se murió en la sala de endoscopía, antes de que pudiéramos hacer nada. Entonces, sigue siendo una causa importante de mortalidad. La hemorragia digestiva es, como ustedes saben, es la expulsión de sangre que procede de alguna lesión del tracto digestivo, alguna parte del tracto digestivo. Y clásicamente se ha diagnosticado, se ha hablado de hemorragia digestiva como alta y baja.
Alta sería aquella lesión localizada entre la boca y el ángulo duodeno-yeyunal o ángulo de Treitz, y baja la que se encuentra entre el ángulo de Treitz y el esfínter anal. Esas son la hemorragia digestiva. Actualmente se utiliza un término que es hemorragia del tubo digestivo medio o hemorragia de origen oscuro, y se llama oscuro porque es una lesión que no puede ser diagnosticada con los procedimientos endoscópicos tradicionales, la panendoscopía y la colonoscopía. Les diré que la hemorragia digestiva fue lo que disparó el avance de la endoscopía. El saber por qué estaba sangrando un paciente fue lo que hizo que se inventaran endoscopios cada vez mejores. De tal manera que este es mi hospital, el Hospital General de México. Y ahora en lugar de este hospital hicieron una caja de zapatos ahí espantosa, ¿verdad? Este era un hospital muy hermoso de tiempos de Don Porfirio. Bueno. Inaugurado en 1905, 5 de febrero de 1905. Ok, sale pues. Muy bien. Este terreno donde nos encontramos era parte de los jardines, bueno, de las huertas del Hospital General de México, y el Seguro Social se lo robó al Hospital General. Bueno, ok. Sí, cierto. Entonces, vamos a hablar pues de hemorragia del aparato digestivo. Es uno de los problemas, de las urgencias más frecuentes del aparato digestivo y requiere tratamiento multidisciplinario y atención inmediata, y a pesar de los avances diagnósticos sigue siendo causa de mortalidad. Ahorita cuando venía yo acá a las 2 de la tarde en nuestro hospital, llegó un paciente cirrótico en fase que estaba en el programa de esperando un hígado para trasplante, que es una de las cosas que disparó la endoscopía y su avance. La hemorragia digestiva alta se manifiesta como hematemesis, melena o rectorragia, y en algunos casos como sangre oculta o síndrome anémico. Esto no lo vamos a tratar porque esto sería parte de otras enfermedades. Aquí voy a hablar solamente de la hemorragia manifiesta. ¿Cuáles son las causas de la hemorragia del aparato digestivo? Las causas más frecuentes del esófago, y en primer lugar en hospitales como el mío, como el Hospital General de México, son las varices del esófago. Los pacientes cirróticos con hipertensión portal que se les rompen las venas del esófago ocupan en hospitales como el mío hasta el 40% de las causas. En otros países es muchísimo menos frecuente. En Estados Unidos más o menos corresponden al 15% de las causas de hemorragia. La otra causa frecuente de hemorragia del tubo digestivo alto de origen esofágico es el desgarro de Mallory-Weiss. La enfermedad de Mallory-Weiss, ustedes recuerdan que es un desgarro de la unión esofagogástrica producida por un esfuerzo violento, particularmente por un esfuerzo de vómito, y que desgarra el esófago. Úlceras, ya sea úlcera péptica o infecciosa, como las que vimos por citomegalovirus, esofagitis péptica, tumores, cuerpos extraños y quemaduras. Pero de todas las varices esofágicas y el Mallory-Weiss son las más frecuentes. En el estómago, la causa más frecuente son las gastritis agudas y las gastropatías, particularmente la gastropatía por la toma de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos. La gastropatía por Aines es una de las causas más frecuentes de hemorragia del aparato digestivo, particularmente en los pacientes mayores. La úlcera péptica, en Estados Unidos la úlcera péptica es la causa más frecuente de hemorragia del aparato digestivo. En nuestro país la úlcera péptica cada vez es menor, pero sigue siendo una causa. Las varices del estómago, tumores, malformaciones, etcétera, etcétera. Pero los dos primeros, las gastritis y las gastropatías y la úlcera péptica, y luego las úlceras y las varices gástricas, son las 4 causas más importantes de una hemorragia masiva del aparato digestivo. En el duodeno, la úlcera duodenal es la causa número